Esta es mi Nintendo Switch. No hablaré de la consola porque ya hay millones de vídeos hablando de ella. Literalmente. Solo diré que tengo la sensación de que necesito más mandos. Pero para no gastar demasiado, compré una pareja de Joy-Cons estropeados en eBay. Y en este vídeo voy a intentar repararlos. Por fuera no se ven muchos daños, solo algún arañazo. Lo primero que voy a hacer es probarlos en la consola. Parece que el Joy-Con izquierdo es detectado sin problemas, pero el derecho no funciona. Además, el izquierdo aparece con otro color. Al probar los botones del Joy-Con funcionan todos menos el botón L y el botón del joystick, pero el joystick sí funciona. Es hora de desmontarlos. Quitaré los tornillos trilobulares y abriré la tapa. Aparto la batería y quito los tornillos del soporte. Desconecto el botón ZL y ya veo cuál es el problema del botón L. El pulsador se ha desprendido. No veo la pieza por ninguna parte y no hay forma de que salga sin abrir el Joy-Con. Parece que ya se intentó reparar sin mucho éxito. Voy ahora con el Joy-Con derecho. Al abrirlo aparece el problema. Este cable está suelto. Parece ser que el conector está roto. No tiene la palanca de sujeción y le falta un trozo. Aún así, intento volver a poner el cable y parece que entra, aunque no queda sujeto. Vuelvo a montar el Joy-Con y lo inserto en la consola. Ahora sí lo reconoce y parece que todos los botones funcionan correctamente, incluido el joystick. Por el momento voy a volver al Joy-Con izquierdo. He desmontado el joystick para intentar arreglarlo, pero al final no he podido, así que he comprado un repuesto original. Lo complicado va a ser arreglar el botón que falta. He comprado botones de repuesto, pero como veis, al soltarse el botón se arrancaron trozos de la pista de cobre con la que hacía contacto. Tras sacar el circuito del Joy-Con y colocarlo en un soporte, rasco lo que queda de las pistas para tener superficie en la que soldar cables. Doblo hacia afuera los contactos del botón para que sea más fácil de soldar. Sueldo el botón al circuito por los laterales, que proporcionan el soporte al mismo. Y con unos hilos de cobre uno los contactos del botón a las pistas del circuito. Ha sido complicado y no es nada bonito, pero según el voltímetro ha funcionado bien. Vuelvo a montar el Joy-Con y lo pruebo, funcionando todo correctamente. Así que este Joy-Con ya está arreglado. Volviendo al Joy-Con derecho, funciona bien y podría dejarlo así. La verdad es que debería dejarlo así, yo y cualquiera con el mismo problema, porque cambiar la pieza rota sin las herramientas adecuadas puede llevar a romper definitivamente el mando. Pero en este canal se arreglan las cosas hasta que estén completamente rotas. Con el soldador quito el conector roto y he comprado un par de repuestos. Son el mismo pero en color negro. Para instalar la pieza, lo mejor es usar una estación de soldadura con aire caliente. Como veis, no tengo, así que me apañaré con mi viejo y cutre soldador. Limpio con alcohol isopropílico la zona y coloco estaño nuevo en los contactos. Ahora coloco la pieza e intento fundir el estaño para que se realice la soldadura. Sin embargo, no lo consigo, y el conector no llega a fijarse a la placa. Vuelvo a empezar, pero ahora usaré pasta de soldadura. Es una mezcla de estaño y líquido flux que se usa para soldar componentes de forma automatizada. No necesita de tanto calor para fundirse, así que lo coloco en los contactos de la placa y le acerco el soldador con cuidado. Parece que esta vez el conector sí se ha soldado. Monto lo imprescindible del mando
y lo pruebo en la consola. Contra todo pronóstico funciona, tanto los botones y el joystick como el sistema inalámbrico. Sinceramente no me lo creo, porque soldar el conector con un soldador sencillo no debería funcionar. Esto no es cosa de mi habilidad, simplemente he tenido mucha suerte. En cualquier caso, ahora tengo otra pareja de Joy-Cons para mi consola. En la descripción tendréis enlaces para comprar los repuestos o las herramientas que uso. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.